Ok, ya inició la grabación. So, es rápido. La idea también es que tengan, que vayan, que recuerden, que vayan recordando también lo que vimos brevemente en la clase pasada, la sesión pasada, sobre la ecuación vectorial de la recta y lo que les comenté de la ecuación vectorial del plano, sus equivalencias, que recuerden esto, ¿no? Cómo estas ecuaciones vectoriales tienen su equivalente, o son equivalentes, o son exactamente lo mismo que las ecuaciones que aprendieron de la recta y del plano, que pues, aprendieron en la preparatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, que recuerden eso, que lo tengan en mente para poder emplearlo sin mayores problemas. Y claro, si llega a haber alguna complicación, algo que no recuerden, pues ya de momento lo recordamos en caso de ser necesario, ¿no? Entonces, me detengo un poco en el producto, en el producto interior, en el producto punto, porque esta es una de las primeras operaciones algebraicas, bueno, en el ámbito de la geometría analítica, que tienen fuertes implicaciones geométricas, que conforme uno va explorando esta operación algebraica, pues se va dando cuenta de esto, ¿no? De sus fuertes implicaciones geométricas, que incluso se pueden generalizar ya no solo a R2, a R3, a R4, a R5, sino a espacios vectoriales generales como los que hemos estado platicando. Ya ven que empezamos con la definición general de espacio vectorial y pues vimos ahí algunos ejemplitos sencillos, y entre ellos pues están los Rn, ¿no? El espacio vectorial Rn o los Rn. Y ahorita nos estamos concentrando un poco en R2 y en R3. Voy a hablar del producto escalar en R3, en R2 y en R3, y vamos a ver que este producto se puede generalizar de una manera más o menos natural a espacios vectoriales generales. No vamos a profundizar mucho en esto, pero solo es para que tengan una visión un poco más amplia de por dónde nos estamos moviendo. Que muchas de estas herramientas se pueden generalizar a espacios vectoriales bueno, que usualmente se conocen como espacios vectoriales de dimensión finita. El concepto de dimensión, no quise adentrarme en el concepto de dimensión de un espacio vectorial porque sería quitarnos mucho tiempo de lo que es propio a la materia, pero sí es un tema muy importante para entender los espacios vectoriales, ¿no? El concepto de dimensión, ¿sí? Si ustedes lo creen conveniente, si tienen curiosidad, pueden checar el libro de Ana Irene, y ahí platica de manera más o menos extensa el concepto de dimensión en un espacio vectorial. Si llegase a ser necesario emplear este concepto para desarrollar lo que tenemos que desarrollar, entonces pues lo abordaremos de la manera más breve posible para que, para que tengamos las bases, ¿no? Pero por lo pronto no es necesario. Entonces, les comento todo esto para que se hagan para que tengan una visión amplia, ¿no? Lo más amplia posible de en dónde estamos situados, que tengan más o menos un mapa eh, panorámico, quizás, de por dónde nos estamos moviendo, posibles significados y utilidades de lo que de las herramientas que estamos que estamos recordando y que eventualmente queremos también desarrollar, para que no vayan nada más así a ciegas, ¿no? Que simplemente sean un receptáculo de información y ya. Entonces, yo les solicito que en la medida de sus posibilidades, sí le vayan echando un ojo a los libros que les compartí en el Classroom, para que, bueno, si puede, ¿no? Hay como curiosidad, siendo un poco curiosos, para que más o menos se vayan dando una idea de dónde estamos.
Y esa visión les va a ayudar mucho para sus cursos de álgebra, ¿no? Seguramente, sin lugar a dudas, les va a ayudar mucho para sus cursos de álgebra, de variable compleja. Les va a ser muy, muy útil, de verdad. Pues, al menos van a llegar con cierta orientación a esos cursos. Entonces, como les decía, pues vamos a ver un poquito de espacio de producto escalar en R3 y en R2, ¿vale? Y luego al final vamos a ver cómo esto se puede generalizar a los Rn, a los espacios vectoriales arbitrarios, perdón, no a los Rn nada más. Bueno, sí a los Rn, pero en general a espacios vectoriales arbitrarios. No vamos a profundizar mucho, solo va a ser una mención para que se queden con la idea. Ok, entonces voy a escribir nada más para que una, una pequeña idea de todo esto. Eh, una, una operación algebraica, eh, permítanme un momento, una operación algebraica básica eh, con vectores, precisamente es el producto escalar. Es el producto escalar. Quizás recuerden que este producto tiene pues bastantes propiedades, ¿no? Al menos unas 4 propiedades que son básicas, ¿verdad? Y a partir de ellas salen varios resultados fundamentales, la cual esta operación pues tiene una gran importancia, en cuanto a su interpretación geométrica. ¿Vale? En cuanto a su interpretación geométrica. Entonces, a ver, el producto. Igual nada más, todo esto lo vamos a tocar de manera algo superficial, con algunos puntos que quizás tal vez no hayan reflexionado o que vale la pena recordar. Y también en las siguientes sesiones esperaré que esto ya más o menos lo tengan fresco para ocuparlo holgadamente. ¿Sí? Eh, Voy a empezar a definir lo que es el producto escalar en R3 y bueno, empecemos con el producto escalar en R3, ¿no? Lo recordarán muy bien, el producto escalar en R3 o producto punto, voy a poner así entre paréntesis, producto punto. Hay aquí una sutileza, ¿verdad? El producto escalar, no el producto por un escalar, porque ese es, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que es una operación, una ley de composición que me permite tomar un vector de un espacio vectorial general, un escalar lambda, y operarlos de tal modo que obtengo un nuevo vector, el cual llamamos lambda a veces b o lambda b. Este es el producto escalar. Eh, de dos vectores, vamos a ponerle, digamos, u igual a u1, igual a u1, u2, u3. ¿Sí? Acuérdense que estas u y son números reales, y v igual a v1, v2, v3 se define
pues ya más o menos quizá lo recuerden, que es precisamente la suma de los productos de las coordenadas correspondientes, ¿verdad? A ver, sería U1, U2, U3, puntito, ¿sí? V1, V2 y V3 igual a U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por B3. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Aquí esta es la operación que estamos definiendo, precisamente el producto escalar, y aquí no pongo puntito, o en caso de que yo ponga puntito aquí, me estaría refiriendo a la multiplicación en los reales, ¿sí? Porque estas cosas son números reales, entonces aquí es la multiplicación de reales. ¿Sí? Son dos productos. Apoyándonos en la multiplicación de los reales, y la multiplicación en los reales y la suma en los reales, estamos definiendo esta operación entre vectores, ¿sí? En este caso vectores de R3. Pues el adjetivo o calificativo escalar precisamente viene de que el resultado de esta operación es un escalar, es un número real. En los espacios, cuando estamos hablando de espacios vectoriales, a los números reales les llamamos escalares, ¿vale? Escalares. A veces reales y a veces escalares. Cuando digamos escalares, pues acuérdense, un número real, son números reales. Entonces, viene la palabra escalar, el calificativo escalar es precisamente porque esta operación toma dos vectores y los transforma en un número real. O sea, en otras palabras o en símbolos, si lo queremos manejar en símbolos de funciones, sería el producto escalar vendría a ser una operación, vamos a ponerle puntito, cuyo dominio es V por B, el producto cartesiano de R3 por R3, ¿sí? Y cuyo dominio son los números reales. Lo que hago es tomo, digamos, al vector U, B, bueno, a la parejita U, B, U en R3, B en R3, y lo transformo a esta parejita en U puntito V. Y U puntito V, pues es precisamente este resultado de aquí, ¿sale? Es este resultado de aquí. Esta sería, digamos, que notación funcional. Así estaría expresado el producto escalar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Es una función de R3 por R3 en R. O tal vez podríamos incluso decir R6, ¿verdad? R6. Bueno, ok. Entonces, hay algunas propiedades muy importantes, propiedades fundamentales del producto escalar. Más o menos las recordarán. Estas propiedades, pues, definen cómo se comporta el producto escalar en cuanto, por ejemplo, a si es distributivo respecto de la suma de vectores, qué pasa cuando hacemos el producto escalar en un vector consigo mismo, es conmutativo o no será conmutativo, varias preguntas de esta naturaleza. Pero antes de eso me gustaría tomar en cuenta otra función, aparte de la señalada aquí, otra función que es muy importante. Ya verán por qué es importante. Voy a escribir, hay una función, ¿cómo la denotaré? A ver, que relaciona, lo voy a poner así, que relaciona los espacios vectoriales R2 y R3. Los espacios vectoriales R2 y R3. La función la voy a denotar mediante F y voy a escribir así. Aquí tengo a R2, aquí tengo la flechita de función
aquí tengo a R3, aquí pongo F es la función, ¿y qué es lo que va a hacer F? Que a la parejita X, Y, ¿sí? La va a mandar, a, lo voy a poner así, F de X, Y igual a X, X, Y, 0, ¿sale? O sea que, fíjense que esto lo que está diciendo es, la F está haciendo una identificación del espacio vectorial R2 del plano R2 con lo, voy a decir así, con el piso del espacio R3, como si lo estuviese, como si F estuviera sumergiendo, estaría haciendo una especie de inclusión de R2 en R3. Ajá. Es algo parecido a como cuando identificamos en el plano, por ejemplo, a los puntos de la forma x, 0 con los números reales x. Al punto x, 0 lo identificamos con el número real x. O sea, una cosa es la pareja x, 0 en el plano y otra cosa es el número real x, pero hay una forma de empatarlos, ¿verdad? De que precisamente ya lo estoy comentando. Y esta forma de empatarlos, entonces, nos permite decir que el x, 0, bajo ciertas circunstancias, lo podemos ver plenamente como el número real x. Algo semejante está pasando aquí. A la pareja X, Y del plano R2 la podemos identificar con la terna XY0. ¿Sí? No es algo muy complicado de visualizar, pero es útil. Y esta función f la presento porque, en primer lugar, porque tiene ciertas cualidades, unas cualidades interesantes, sencillitas, pero muy importantes, que apuntan a un concepto muchísimo más general, que es, lo voy a comentar de una vez, el concepto de transformación lineal. Quizás ya han escuchado este concepto, el concepto de transformación lineal o de mapeo lineal, que son las funciones que se encargan de comparar espacios vectoriales. ¿Sí? Por ejemplo, en cálculo, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué tipo de funciones son las que más se estudian en cálculo? En cálculo que ustedes ya han trabajado un poco. Las funciones continuas y las funciones diferenciables, ¿verdad? Pero en primer lugar son las funciones continuas. Las funciones continuas son sumamente importantes en cálculo. Cuando trabajamos cálculo, no estamos trabajando cualquier tipo de función. Para llegar a resultados importantes de cálculo, generalmente se pide que se pone por hipótesis, sea f una función continua definida en el intervalo cerrado a, b y diferenciable en el intervalo abierto a, b y se obtienen los diferentes resultados, pero generalmente es continuidad, continuidad, continuidad. Son este tipo de funciones, las continuas, las importantes en cálculo. O sea, la continuidad es fundamental para el cálculo. En el álgebra lineal, las funciones importantes son las transformaciones o funciones lineales o mapeos lineales. Y esta F es un caso particular, es un ejemplo particular de una transformación lineal, y eso es lo que voy a mencionar a continuación. Esta función F, esta función F, esta función F satisface las siguientes dos propiedades. Son sencillas, sí, pero muy importantes, muy importantes. Número uno, F abre sumas o F respeta la suma, es decir, F evaluado en la suma de XY con ZW, ¿sí? Es igual a F de X, Y más F de ZW, ¿sí? Y aquí vale la pena, bueno, aquí lo permítanme, para cualesquiera o sí, para cualesquiera
para cualesquiera x, y y z, w en R2, ¿vale? Esto es algo fácil de verificar, valdría la pena que lo verifiquen. Un punto a señalar es que esta es la suma en R2 y esta es la suma en R3, como ya las habíamos platicado, ¿verdad? Incluso hasta estuvimos esbozando una suma en Rn, una suma en Rn y un producto por escalares en Rn. Esta es la suma de R2, esta es la suma de R3, las pongo iguales pues, para no estar ahí escribiendo tanto detalle, pero sí es importante que identifiquemos esta diferencia, ¿no? Que esta es una suma y esta es otra suma. Número dos, F saca escalares, ¿sí? O sea que si yo evalúo F en lambda veces, lambda es un número real, lambda veces X, Y, esto es igual a lambda veces la imagen de X, Y bajo F, ¿sí? Para cualquier lambda en R, punto y coma, para cualquier parejita en R2. No son propiedades complicadas, les pediría yo que las chequen, que vean que efectivamente se vale. Y entonces, una forma de decir, de hablar de estas dos propiedades, digamos, en español más o menos coloquial, sería que lo siguiente, es decir, F respeta, así, usualmente esto se dice así, F respeta. Esto lo van a escuchar mucho y más cuando estudien estructuras matemáticas en sus cursos de álgebra, desde álgebra lineal. F respeta las estructuras, así lo voy a escribir, las estructuras. Ya hemos hablado de manera intuitiva de lo que es una estructura matemática, ejemplificado en la estructura de espacio vectorial, que es un ejemplo de estructura matemática. Respeta las estructuras de espacio vectorial, ¿sí? De R2 y R3. ¿Ok? Otra forma de enunciar esto es afirmando que F refleja, es afirmando que F refleja, es como si F fuera un juego de espejos entre la estructura de espacio vectorial de R2 y la estructura vectorial de R3, y cuando F refleja la estructura vectorial de R2 en R3, la refleja muy bonito, ¿no? Se empalma muy bien en R3, Profe, de algún modo. Sí, escucho. ¿podría ser un poquito más pequeña la página para que pueda copiar Claro. la... Ah, sí, gracias, muchas gracias. Sí, claro que sí. F refleja la estructura de F refleja la estructura de espacio vectorial, ¿sí? De R2 en R3. ¿Sale? Más o menos esta es la idea intuitiva, ¿no? De lo que está haciendo la F. Ok. Fíjense, ustedes ya saben cómo se define, permítanme, voy a escribir de este lado. A ver. Ustedes ya saben cómo se define el producto interior en, el producto interior, el producto escalar o producto interior o producto punto en R3, ¿verdad?
en R2, perdón. Así lo voy a dejar, sí, así lo voy a dejar. En R2, bueno, algo, digamos, de naturaleza teórica, pero importante, es que a partir de F, a partir de la función F, ustedes pueden definir lo que sería el producto escalar en R2 del siguiente modo. Aunque ustedes ya conocen cómo se define en R2 de manera independiente a R3, hay un modo de definir el producto escalar en R2 a partir de F, apoyándonos en la definición del producto escalar en R3 del siguiente modo. Un aspecto útil, si lo voy a escribir, un aspecto útil de F es que mediante ella o mediante esta función es posible definir ¿sí? El producto escalar en R2. ¿Cómo? Del siguiente modo. Del siguiente modo. Simplemente pongo x, y, puntito z, w igual a f de x, y, puntito f de z, w. Entonces, este es el producto que estamos, el producto escalar que estamos definiendo, producto ese es el que se está definiendo y este es el que ya se definió, ¿verdad? Producto ya definido. ¿Sí están de acuerdo con esto? Este es el producto en R3 que acabamos de definir y aquí se está definiendo el producto en R2. Desde luego, pues, que obtenemos lo que queremos obtener. Es decir, vamos a llegar a la definición de producto escalar. Si ustedes desarrollan esta parte, si ustedes desarrollan esta parte de la ecuación, es algo muy sencillito, van a llegar a una expresión concreta de esta cosa, ¿sí? A una expresión concreta de esta cosa, que es la siguiente, ¿no? A ver, voy a ponerle aquí, lo voy a poner así, aquí una estrellita, para hacer referencia a esta ecuación, y voy a escribir la ecuación estrellita, la ecuación estrellita significa que lo esperado, y ustedes lo pueden checar, x, y, punto, z, w, pues es x por y más, x por z más y por w, ¿sale? Es eso lo que se obtiene, ¿no? Y ahora bien, esta última expresión, que se lo voy a poner, una nabla, esta última expresión tiene un significado geométrico importante, tiene una connotación geométrica relevante, ¿no? Porque esta expresión nos permite, ¿cómo decirlo? Nos permite establecer en términos algebraicos la idea geométrica de ortogonalidad entre vectores. Sí, recuerdan más o menos esto, ¿verdad? De hecho, es parte clave de, o sea, es parte es debido a esto, entre otras cosas, a que el producto punto, el producto escalar, se le tome tanto en cuenta. Precisamente por estas relaciones que hay entre álgebra y geometría. Son relaciones sencillas, pero ya importantes. Bien, ¿cómo podemos empezar a visualizar esto? Vamos a checarlo rápidamente hasta aquí vamos todos bien. No he hecho nada realmente sorprendente, ni nada, creo que fuera de lo común. ¿Vamos bien hasta aquí?
Todo bien, profe. Va, sigamos, vamos a seguir. Fíjense, me gustaría, sí, detenerme aquí tantito. Vamos a checar tantito estos dibujos, ¿sí? Fíjense, aquí yo tengo a este vector, aquí tengo un vector U, esta es su dirección, así como lo estoy recorriendo. Este es un vector V en R2, y estoy suponiendo que pues son perpendiculares, ¿no? Entre ellos, el ángulo que hay entre ellos es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, pi medios, ¿ok? Entonces, yo puedo dibujar este rectángulo que tengo aquí, pues a partir de U y de V, ¿verdad? Aquí nada más tomo a U y lo traslado de este lado, tomo a V y lo traslado de este lado, así como los estoy recorriendo, es precisamente la dirección de V y la dirección de U. Entonces, aquí tengo a U y aquí tengo a V, ¿cierto? Ok, entonces, cuando considero las diagonales, esta diagonal en esta dirección y esta diagonal en esta dirección, vistas como efectivamente como vectores trasladados, ¿sí? Acuérdense que todos los vectores, cuando los pensamos en R2, en principio todos tienen su origen en el origen del plano, ¿verdad? Pero desde luego que los podemos tomar y trasladar. Entonces aquí están trasladados. Entonces, este vector que es U y este vector que es V, pues precisamente así se recorre y resulta que este vector en esta dirección recorrido así es U más V y este vector recorrido en esta dirección es U menos B. ¿Sí? Aquí ya estamos empleando de manera totalmente natural la definición de suma y de resta de vectores en R2. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Si hay alguna duda, díganme. Y aquí hay otra disposición geométrica en cuanto a la perpendicularidad de los vectores U y V. Aquí tengo un triángulo, ¿sí? Este triángulo tiene por base, bueno, la mitad de su base está indicando al vector U, aquí está el vector menos U, aquí está el vector V. Entonces, y estoy suponiendo que son perpendiculares, que hay una relación de perpendicularidad entre estos vectores. Bueno, entonces V más U es este vector y V menos U es este vector, ¿verdad? Desde luego, este vector en esta figura geométrica estarán de acuerdo que se puede deducir fácilmente que este vector y este vector tienen que tener la misma longitud, ¿cierto? O la misma norma. Eh, Recordarán cuál es la definición de longitud o norma de un vector, ¿cierto? Es utilizando la definición se basa del teorema de Pitágoras. Si alguien no recuerda esta definición, por favor dígalo para recordarla brevemente, pero si todos se acuerdan, entonces al menos geométricamente se nota que esta U más B, B más U en este caso, y B menos U tienen la misma norma, la misma longitud. Lo mismo en esta figura. Esta diagonal y esta diagonal miden lo mismo, por lo tanto también aquí U más B es igual a la norma o la longitud de U más B es igual a la norma o longitud de U menos B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Esto pasa cuando los vectores cuando U y B son perpendiculares entre sí. Desde luego puede haber otras disposiciones de U y B diferentes a estas, pero donde sigan siendo perpendiculares y que se pueda deducir que que los vectores U más B y B menos U, pues al final de cuentas van a tener la misma longitud, la misma norma. Solo quiero poner estos dos ejemplos para que, como sugerencia de que efectivamente esto se tiene en términos generales. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, teniendo en cuenta estas figuritas, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, lo que podemos decir es que precisamente teniendo en cuenta estas figuras, podemos hacer la siguiente definición. La voy a escribir rápidamente. Definición. Definición. Eh, un vector U se dice que es ortogonal
a un vector V, y aquí está la importancia, se dice que es ortogonal a, esa es una relación entre vectores, ¿verdad? Ortogonal a, sí, y precisamente pongo lo que vi en los dibujitos. U más la longitud de U más B es igual, precisamente la norma de U más B es igual a la norma de U menos B, ¿sí? Ok, creo que no es difícil observar también que esta relación es una relación de ortogonalidad, ¿verdad? Ortogonal a o perpendicular a. U es perpendicular u ortogonal a D. Esta es una relación binaria entre vectores y esta relación binaria es simétrica. Es decir, esto me gustaría que ustedes lo reflexionaran y que incluso, si no están muy seguros, que procuraran escribirlo para que tengan total confianza en la siguiente afirmación que voy a hacer. Es sencilla y por eso les pido que ustedes lo reflexionen, porque no les va a quitar mucho tiempo. Que esta relación de ortogonalidad es simétrica, es decir, si yo sé que U es ortogonal a D, entonces puedo deducir que D es ortogonal a U. Y esto se sigue directamente de las propiedades básicas de la norma o longitud de los vectores. ¿Sí? Me gustaría que por favor lo checaran. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer rápidamente aquí un cálculo. ¿Vamos todos bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Algo para decir. Ok, sigo, continúo. Bien, una observación, a nivel de observación, a nivel de observación, observación. Eh, si U es ortogonal a B, ¿sí? Si U es ortogonal a B, entonces, desde aquí esta definición la estoy haciendo en el ámbito de R2 porque son los dibujitos que vi en R2, ¿sí? Los dibujitos los hice en R2 y lo estoy pensando, todo esto lo estoy pensando en R2. Pero se puede extender a R3, pero vamos a dejarlo tantito en R2, ¿ok? U es ortogonal, si U es ortogonal a D, entonces, según la definición, yo puedo elevar estas dos cosas, esta cosa y esta cosa al cuadrado, manteniendo la igualdad, y luego hacer una resta para llegar a la siguiente expresión. U más B, bueno, la norma de U más B al cuadrado, menos la norma de U menos B al cuadrado, pues es igual a 0. ¿Cierto? Simples operacioncitas aritméticas. Y aquí vale la pena pues escribir lo siguiente para ver cómo es que aparece el producto escalar aquí en la idea de ortogonalidad. Vamos a escribirlo rápidamente. Como U más B, bueno, la norma de U más B al cuadrado es precisamente, vamos a poner, lo voy a poner por aquí, que U sea U1, U2, y que B sea igual a B1, B2, ¿sí? Entonces, esto es igual a, cuando los sumo, según la definición de suma en R2, esto es igual a U1 más B1 al cuadrado, ay, escribo muy feo, más B1 al cuadrado, más U2 más B2 al cuadrado, vamos hasta ahí todos bien, ¿sí? Y esto es igual a U1 al cuadrado más 2 veces U1 por B1 más B1 al cuadrado más U2 al cuadrado más 2 veces U2 por B2 más B2 al cuadrado. ¿Vamos bien? Uy, aquí nada más estoy haciendo álgebra de secundaria, ¿verdad? Nada impresionante. Ok, y U menos B al cuadrado es igual a ¿qué? Pues es igual a U1 menos B1 al cuadrado más U2 menos B2 al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a U1 al cuadrado menos 2 veces U1 por B1 más B1 al cuadrado, si me equivoco me dicen, por favor, más U2 al cuadrado menos 2 veces U2 por B2 más B2 al cuadrado, ¿sí?
No me equivoqué, ¿verdad? Si me equivoco, entonces estoy bien chafa, ¿no? Pero creo que vamos bien, ¿verdad? Ok, Sí. perfecto. Sí, si me equivoco, por favor, de inmediato rectifíquenme. Ok, entonces, esto se obtiene, de esto se obtiene lo siguiente. Se obtiene que entonces la norma de U más B al cuadrado menos la norma de U menos B al cuadrado, pues viene a ser, si hacemos las cuentitas, es eh, dos veces 1 por D 1, ¿sí? Vayan haciendo las cuentas, a ver si no me equivoco, más dos veces, otra vez uno, bueno, ya las estoy haciendo en mi cabeza y por eso lo estoy escribiendo así, pero a ver, ustedes chéquenlo y que al final de lo que yo estoy escribiendo, más dos veces U2 por B2, más dos veces, eh, sí, otra vez, U2 por B2, creo que es así. Ujú. Y esto me da, chéquenlo por favor, 4 veces U1 por B1 más 4 veces U2 por B2, lo que a su vez es igual a 4 veces U1 B1 más U2 B2. Y aquí aparece precisamente, esto sería igual a 4 veces U punto B. ¿Sí? ¿Estoy bien? A ver, chéquenlo. Chéquenlo, a ver. Rápidamente, chéquenlo, a ver si no estoy equivocado. A ver, échenle un ojo ahí. Creo que sí estoy bien, ¿verdad? Si me equivoco, por favor, díganme. Por lo tanto, fíjense que lo que podemos decir es que U y B van a ser ortogonales de acuerdo a nuestra definición. Por lo tanto, por lo tanto, eh, U y B son, U es ortogonal, lo voy a escribir con toda formalidad, U es ortogonal a B, si solo si, pues esto, ¿verdad? U punto, bueno, lo escribo, U1 por B1 más U2 por B2, que le pongo U punto B, es igual a cero, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Es igual a cero. Entonces, ahí está digo, en cuentas más o menos, bueno, sencillitas, y para un vistazo rapidísimo, pues este es digamos, una explicación algebraica de la naturaleza geométrica del producto escalar en relación a la ortogonalidad de dos vectores en R2, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Aquí lo pongo para que se vea panorámico, para que se vea todo. ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? Ok, voy a continuar. Si hay algún comentario, por favor, me lo dicen. Muy chiquito para... Maestro, ¿qué dice Sí. que representa esas operaciones que hizo? Ah, estas operaciones lo que están representando, estas operaciones algebraicas lo que están representando o lo que están dando a entender es la implicación geométrica, ujú, de una de las implicaciones geométricas del producto punto entre dos vectores, del producto escalar entre dos vectores. En este caso particular, nos está dando un criterio, el producto escalar nos está dando un criterio algebraico para una disposición geométrica entre dos vectores, en este caso la perpendicularidad. Es decir, en pocas palabras, cuando el producto escalar es cero, específicamente cuando el producto escalar es cero, o solo cuando el producto escalar es cero, es que los vectores van a ser, así lo vamos a determinar, ortogonales o perpendiculares. Es decir, la noción de perpendicularidad
la noción geométrica de perpendicularidad entre dos vectores la hemos reducido a un criterio algebraico, es decir, el criterio de que el producto escalar entre dos vectores sea cero. El producto escalar entre dos vectores es cero si solo si los vectores son perpendiculares u ortogonales. Definición, dos vectores son ortogonales cuando su producto escalar es cero. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, más o menos aclaré lo que preguntaron. Ok, Sí, ya quedó. perfecto. Si hay alguna duda, ok, gracias. Si no lo dije con claridad, por favor, díganlo. Entonces, hay algunas propiedades fundamentales para el producto escalar. Hay al menos cuatro propiedades fundamentales para el producto escalar. Las voy a comentar aquí. Son cuatro. Las quiero recordar rápidamente. Propiedades fundamentales del producto escalar. ¿Sí? Son más o menos las recordarán quizás recuerden estas propiedades. ¿Cuál es bueno, una de ellas es el producto escalar es conmutativo. Uno es conmutativo. Aquí lo voy a poner. U punto D es igual a D punto U. Uh-huh. Aquí fíjense que ya esto, aquí no le estoy diciendo, no lo estoy especificando, pero quizás el contexto debería aclararlo que eh, esto es válido tanto para R2 como para R3, ¿vale? Estas propiedades son válidas para el producto escalar tanto en R3 como en R2. ¿Sí? No lo especifico tanto porque ya es un tema que más o menos conocen, pero si sienten que no estoy siendo claro, que estoy diciendo las cosas muy a la ligera, por favor, díganmelo y especifico con mayor claridad, ¿sí? Luego hago las cosas más claras. Es distributivo. Es distributivo sobre la suma de vectores. Es decir, que U punto, digamos, V más W es igual a U punto V más U punto W. ¿Sí? Saca escalares. Esta cosa saca escalares, es decir, lambda veces U punto V es igual a lambda veces U punto V, ¿sí? Y el producto escalar es definido positivo. ¿Significa esto? Valdría la pena que traten de checar, bueno, como recordatorio, si ustedes así lo creen conveniente, que trataran de demostrar algunos de estos puntos, si no es que todos, ¿verdad? Que U punto U es mayor o igual a cero y que precisamente U punto U es igual a cero solo cuando U es cero. Es el vector cero, ¿sí? Aquí estoy hablando del número real cero y aquí estoy hablando del vector cero, ¿verdad? Porque esta cosa es un número real o es un escalar, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí hay algo interesante, por ejemplo, para la función f que hemos platicado. Digamos vamos a pensarlo así, digamos que estas propiedades las hemos demostrado exclusivamente para R3, ¿vale? Como les digo, vale para las dos, para R2 y para R3, para los dos espacios vectoriales. Y se pueden hacer sendas demostraciones, ¿no? O sea, la demostración de estas cuatro propiedades para R2 y la demostración de estas cuatro propiedades para R3. Pero digamos por un momento que esto lo hemos hecho como empezamos definiendo el producto escalar en R3,
supongamos que que estas cuatro propiedades ya las demostramos para R3 y que ahora pues diríamos vamos a hacerlo para R2, ¿no? Ahora vamos a hacer otra vez todo el chorito, pero para R2. La función f en este caso nos puede ayudar para reducir un poquito las cuentas, fíjense. Vamos a demostrar, por ejemplo, vamos a hacer unas líneas de cuentitas muy sencillas, apoyándonos en las propiedades algebraicas de la función f que definimos hace un momento, que abre sumas y saca escalares. Y además, pues, de la definición que dimos de producto escalar en R2, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? A través del producto escalar en R3 y la función f, ¿verdad? A partir del producto escalar en R3 y la función f es que definimos el producto escalar en R2. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Eso es lo que dije, ¿verdad? O sea, simplemente lo que comenté hace un momento, lo que escribí hace un momento, que siendo U y V en R2, ¿sí? U punto B lo definimos como f de U punto f de B. ¿Sí estamos todos de acuerdo en que hice eso? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí, sí lo recuerdan? O sea, lo puse en términos de las coordenadas, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema. Puse, digamos, U1, U2 punto B1, B2 es igual a, por definición, así lo voy a establecer, f de U1, U2 punto f de U1, f de B1, punto f de B1, B2, ¿sí? Así, ¿no? Así más o menos lo dije hace un momento, ¿verdad? O sea, U1, U2, punto B1, B2 es por definición, ya sea que ponga los puntitos o no, como ustedes quieran, pero aquí lo pongo, hace rato no lo puse, pero igual valdría la pena ponerlo, porque es por definición, así yo quiero que sea, es f de U1, U2, punto, acuérdense que este punto es el que ya definimos en R3, ¿sí? ¿Vamos bien? Es esto, ¿no? Ok, entonces, fíjense, yo, ya que tengo definido el producto punto en R2, que es la parte izquierda de estas igualdades, entonces me gustaría checar, por ejemplo, la propiedad de que el producto punto, el producto escalar en R2, saca escalares. ¿Sí? Permítanme, voy a admitir a alguien. Saca escalares, ¿sale? Eso es lo que yo quiero, que saca el, el escalar, ¿no? Entonces, estamos pensando que U y B están en R2. Entonces, tengo lambda veces U punto B, U y B viven en R2, ¿sí? Esto, por definición, es igual a F de lambda veces U punto F de B, ¿cierto? Según la definición del producto interior del producto escalar en R2, según la definición de esta cosa, está en términos de este punto, de este producto escalar en R3, porque esto vive en R3 y esto vive en R3. ¿Ok? Ahora, esto es igual a, ¿qué sabemos de F? Sabemos que F saca escalares, ¿verdad? Sabemos que F saca escalares. Esto es igual a lambda veces F de U, puntito, F de B. Espero que sea claro hasta el momento. Si no, por favor háganmelo saber. Esto es por la propiedad 2 de F, ¿no? Porque F saca escalares. Voy a poner así, propiedad 2 de F. ¿Sí? Y aquí pongo, bueno, sí. Y esto es igual, esto a su vez es igual a, ¿yo qué es lo que sé? Suponiendo, otra vez lo repito, suponiendo que estas cuatro propiedades ya las demostramos para R3, entonces esto es igual a lambda veces F de U, puntito F de B, ¿sí? Y esto es por propiedad del producto escalar en R3. ¿Sale? Y esto a su vez es igual a ¿qué?
a lambda veces U punto B, ¿sí o no? Y esto es pues, por definición, ¿verdad? Por esta definición de aquí, por definición. Entonces, si nosotros tenemos definido el producto escalar en R3 y deducimos estas cuatro propiedades, a través de la función f, al menos tenemos que para R2, para su producto escalar, también sin necesidad de hacer las cuentitas, ¿verdad? Igual y las podemos hacer, no hay ningún problema, ¿no? Pero sin hacer en específico las cuentitas, a través de las propiedades lineales de f, podemos deducir que el producto escalar en R2 también saca escalares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Todos estamos de acuerdo o hay alguna duda? Valdría la pena, si ustedes lo quieren hacer, que apoyándose en las propiedades de f, las propiedades lineales de f, que en lugar de hacer estas mismas, suponiendo que ya las hicieron para R3, así pueden pensarlo, suponiendo que estas cuatro propiedades las hicieron para R3, que a través de f, de esta f, pues deduzcan aparte ya hicimos esta, pero que las otras tres propiedades las deduzcan para R2 sin hacer las cuentas en específico, ¿sí? Sin hacer las cuentas concretas. Ya después, si quieren hacer las cuentas, adelante, ¿vale? Por ejemplo, vamos a checar esta última propiedad y con esto casi concluiríamos lo que quiero ver del producto escalar. Faltaría nada más ver unos últimos detalles, pero también para no quitarles tiempo, lo terminamos de ver el viernes y el mismo viernes, si da tiempo, pues nos quedamos un poquito, les empiezo a platicar un poquito de Google Colab pues ahí vamos haciendo unas cositas de álgebra lineal, ¿no? Ahí en Google Colab. Ok, entonces, permítanme un momentito, un poquito más de, un poquito más de su tiempo. Aquí ya se acabó esto. Voy a cambiar de página. Aquí está. Quiero esta página. Permítanme. Así lo pongo. Bien. O sea, en pocas palabras, las cuatro propiedades, las que acabo de comentar, suponiendo que ya las hicimos para R3, se pueden verificar para R2 a partir de F, sin necesidad de hacer los cálculos específicos para R2. ¿Vale? Eso es lo que yo querría que ustedes verificaran, solo para ejercitar las propiedades de F. Para ejercitar las propiedades de F. Veamos otra cosa, por ejemplo, vamos a ver lo de definido positivo, ¿sí? Que el producto escalar en R3 es definido positivo. Otra vez, U es un elemento de R2, ¿vale? Entonces, U.U es, por definición, es igual a F de U punto F de U, y este último punto precisamente es el producto escalar en R3, y puesto que yo ya demostré que en R3 el producto escalar es definido positivo, tengo esta última desigualdad, que F de U punto F de U es mayor o igual que 0. ¿Sale? Luego, ¿qué es lo que nosotros querríamos? Bueno, aquí fíjense que ya en automático tenemos que el producto escalar de U consigo mismo, estando en R2, inmediato pues es mayor o igual que 0, ¿cierto? Y esto se deduce pues a partir de que ya sabemos que esto es mayor o igual a 0 en R3, ¿vale? Ahora, nos gustaría checar, fíjense, aquí ya lo obtuve de manera rápida, ¿verdad? Ahora, me gustaría checar si es verdad, ¿qué pasa cuando U es 0? O sea, me gustaría checar que U.U es 0 si solo si U es 0. Si U es 0, fíjense, si U es 0, si U es el vector 0 en R2, así lo voy a poner, es el vector 0 en R2, o sea, el 0,0, estarán de acuerdo que, pues, a ver, estarán de acuerdo pues, f de u es igual al 0 en R3, ¿sí? Y por lo tanto, u.u, que es igual a f de u.f de u, pues es igual al 0 en R3. Perdón, el 0 en
en R. No le voy a borrar esto. En R. ¿Sí? Si U es el vector 0 en R2, entonces su imagen bajo F es el 0 en R3 y por lo tanto, pues tengo esto de aquí, ¿verdad? Y ya U.U también es el 0. Ahora, digamos que, supongamos ahora que U.U es igual a 0, ¿no? Es el número real 0. Vamos a suponer eso, que U.U es igual al 0. ¿Ok? ¿Cómo puedo deducir? ¿Cómo puedo yo deducir? Fíjense, si yo tengo que esto es igual a 0, entonces, lo voy a escribir un poco más a detalle, entonces f de u punto f de u es igual a 0, ¿cierto? Porque u.u es igual a f de u punto f de u. ¿Sí? Entonces f de u punto f de u es igual a 0, pero este último punto es el producto escalar en R3. Luego entonces, porque ya sabemos las propiedades, entonces f de u es igual a 0, ¿cierto? Definitivamente, ¿verdad? Porque es un vector en R3, f de u es igual a 0. Bueno, yo lo que quiero deducir en esta última parte es que u es igual a 0. La pregunta ¿es u igual al vector 0 en R2? ¿Puedo deducir que u es igual al vector 0 en R2? O sea, a partir de que u.u es igual a 0, ¿puedo deducir que u es el vector 0 bajo estos principios? O sea, desde luego, si lo esbozo mediante tomando a u como, como una pareja ordenada, de inmediato obtengo que pues sí va a ser 0, ¿verdad? Utilizando ahí unas propiedades especiales de los números reales. Pero digamos que en este contexto yo me pregunto si efectivamente u puede ser el vector 0 en R2. Bueno, aquí valdría la pena hacer lo siguiente. Valdría la pena checar lo siguiente. Para responder esto, valdría la pena checar lo siguiente. Se puede verificar que si f de u es igual a 0, entonces u es igual a 0, ¿sí? Necesariamente. Es decir, en general, si yo tomo un vector v, lo voy a escribir mejor para que quede claro, y con esto concluimos. En general, se puede demostrar que los puntitos, y permítanme que f de v igual a 0 implica p igual a 0 para cualquier v en R2. ¿Sale? O sea, fíjense, de hecho así, ¿no? F de v, esto. Lo voy a quitar esto. Así lo voy a dejar. Se puede concluir que f de v es igual a 0 si solo si v es el vector 0. Si v es el vector 0, entonces f nos va a mandar si v es el vector 0 en R2, entonces f va a mandar al vector 0 en R2, al vector 0, perdón, en R3. Y si v es un vector de tal modo que su imagen bajo f es el vector, es a ver, no, ¿qué dije? Aquí es el 0 en R3, ¿verdad? Me estoy equivocando. El 0 en R3. Es el 0 en R3, sí, ya. Sí, solo sí, V es el vector 0 en R2. Ahora sí, ya, está bien. Ya con eso concluyo. F, si yo tomo el vector 0 de R2,
cuando evalúo su imagen bajo F, voy a caer al vector 0 de R3. Y si yo tomo un vector arbitrario en principio, D, en R2, y cuando lo evalúo bajo F, voy a caer al vector 0 de R3, entonces necesariamente ese vector B tiene que ser el 0. En otras palabras, F manda el 0 en el 0, y solo eso. Al 0 lo manda en el 0, y si algún vector de R2 lo manda al 0 también, entonces ese vector necesariamente es el 0. Así queda. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Sí, más o menos queda claro. Esta es otra propiedad súper importante de las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales que mandan el 0 en el 0 y solo al 0 en el 0, se les llama vectores de transformaciones lineales inyectivas. Transformaciones lineales inyectivas. Y este es un caso particular de una transformación lineal inyectiva. ¿Sí? Entonces, por favor, también chequen esta parte. Si no les ha quedado muy clara, pues ya ahí me escriben. Chequen esta parte, por favor. Y a partir de esto deduzcan que efectivamente U.U, cuando U vive en R2, es 0, si solo si U es igual a 0. ¿Sí? Y solo con esto. Con esto concluimos esta parte, esta sesión. La siguiente sesión voy a hablar un poquito más de otras propiedades del producto escalar que me interesa que sepamos. Y finalmente, pues ya empezar a practicar algunas cosas en Python. Si este enfoque no les parece muy claro, no es porque esté muy complicado, sino en todo caso es mi culpa, porque realmente es sencillo, pueden checarlo de la manera clásica, ¿no? Tomando vectores en R2 mediante sus coordenadas y haciendo el producto escalar, coordenada a coordenada, y luego sumando, ¿no? Y van a, pues, a llegar a las propiedades que quieren. Pero si más o menos quieren entrenarse un poquito en estas propiedades de F, les sugiero que lo hagan así y que luego investiguen un poquito sobre transformaciones lineales entre espacios vectoriales para que vean dónde está cayendo esta función F, ¿no? En qué parte de las matemáticas, de la teoría de espacios vectoriales, se sitúa esta función F. Y como esta propiedad de que F manda el 0 al 0 y solo manda el 0 al 0 es una propiedad importante dentro de las transformaciones lineales. Y nada más es para platicar esto. ¿Alguna duda, algún comentario? Voy a detener la grabación por si quieren hacer comentarios sin que se grabe. Yo sí, profe. ¿Le podría subir tantito? Bueno, disculpe, a donde